suspensión del derecho a huelga, permiso para despidos discriminatorios, decretar prescindibles a los trabajadores del Estado, modificación de la ley de contrato de trabajo, extensión de la jornada laboral sin paga extra, privatizaciones, apertura económica, liberalización del mercado de capitales, desmantelamiento industrial y atraso del tipo de cambio para combatir la inflación. ¿1976 o 2026? Qué confusión, ¿no? Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Edad de los Porqués, un programa nuevo en Mate en el que vamos a intentar hablar de algunos conflictos de nuestros días, pero con menos urgencia de la habitual. Aunque este sea el primer capítulo, el primer programa, ya nos salimos un poco de esa agenda porque se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que instauró durante 7 años la última dictadura militar en la Argentina. Este aniversario se produce a 2 semanas de aprobada la reforma laboral de Javier Milei en el Congreso y, como vemos, ambos proyectos económicos tienen mucho en común. Soy Ivana Sherman, los invito como acto de fe a dejarle un like preventivo a este video, a suscribirse al canal y ahora sí, empezamos. La dictadura fue una bisagra para la vida de los trabajadores en Argentina. Un parteaguas que destruyó en forma definitiva lo que en otros países se conoció como el estado de bienestar y en el nuestro introdujo el peronismo y, con bemoles, sostuvieron los gobiernos que lo siguieron y que en términos políticos intercalaron gobiernos de facto con, por ser generosos, democracias a medias, ya que el peronismo estaba proscrito, así que de democracia poco. El año 1974 cerró la década de mayor crecimiento industrial ininterrumpido y el periodo del famoso 50-50 en la participación de trabajo y capital en el Producto Bruto Interno. Y si bien en los años 2000 el kirchnerismo logró traer de vuelta algunos aspectos propios de ese periodo anterior al golpe militar, nunca volvieron a alcanzarse aquellos indicadores que marcaban un desempleo del 3% y una pobreza del 4%. A eso nos referimos cuando decimos que la transformación en la estructura económica que produjo la dictadura, con el antecedente del Rodrigazo, nunca se pudo retrotraer. Solo durante 1976 el salario se redujo un 30% respecto a 1975. ¿Cómo se logró esto? Por un lado, con la derogación y modificación de más de 1/3 de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que había sido sancionada en 1974 y que todavía rige las relaciones laborales en Argentina. Misma ley que acaba de ser modificada por el Congreso Nacional en 2026. La dictadura eliminó la condición de insalubridad de varias ramas como la minería, con lo que se extendieron las jornadas que hasta entonces eran de menos horas en esos gremios. Eliminó francos en otros tantos y extendió jornadas a discreción. Las modificaciones de cuestiones formales convivían con la coerción, sea por el aumento de la violencia en los lugares de trabajo, los cambios impuestos por los patrones para aumentar los ritmos de producción y, por supuesto, también por la desaparición forzada, muy especialmente de dirigentes gremiales. Un poco de eso mismo, sacando las desapariciones, va la reforma de Javier Milei. Extender las jornadas laborales, reducir indemnizaciones, eliminar el derecho a huelga y, de chapa, dividirte en 2 o 3 las vacaciones. Esto último, por gusto nomás. Lo que se llamó modelo de valorización financiera cambió las relaciones entre capital y trabajo y redefinió esa proporción en la participación del ingreso de la que hablábamos recién. La torta, que había llegado a ser cercana al 50-50 en su repartida, que ya de por sí es desigual, porque se va la mitad solo para unos miles de empresarios y la otra mitad debe repartirse entre millones de familias, bueno, esa torta terminó emplatándose de formas mucho más inequitativas aún. Pensamos un segundo en la tal valorización financiera. Si se empieza a generar, algunos dirán riqueza, yo dudo y digo ganancia, pero en fin, si se empieza a generar ganancia sin necesidad de trabajo humano por simple especulación, el trabajo pierde valor no solo para la sociedad, sino también en su capacidad de negociación. Si cuesta visualizarlo, basta pensar cuánto vale el trabajo de cada uno de nosotros hoy, cuando la única rama que produce crecimiento es la financiera, mientras nos dicen todos los días que gracias a la inteligencia artificial ya no nos necesitan. Y si bien el actual periodo neoliberal libertario ya partió per se de una situación distributiva mucho más desigual
que la anterior al golpe del 76, pareciera venir a dar el cierre a esa transformación definitiva de las relaciones entre capital y trabajo. Para explicarlo, tenemos que traer a colación algunos conceptos económicos. Aclaro que no soy especialista en crecimiento económico ni con ni sin dinero, y mucho menos en teoría idem. Para entender mejor la participación del trabajo en la riqueza que produce la Argentina, hay que hablar de productividad y tasas de empleo. Leo al economista e historiador Eduardo Basualdo. Mientras que hasta 1976 el salario evolucionaba por encima de la productividad, a partir de ese año comienza a moverse por debajo de ella. Esto significa que luego del 76, pese a los incrementos en la productividad argentina, lo que no crecía era la porción de esa producción de riqueza que se destinaba al salario. Contrario a lo que pasaba antes de ese año, cuando la porción que les tocaba a los trabajadores avanzaba por encima del aumento de la productividad. Es decir, se quedaban cada vez con una porción más grande de la torta. Esta baja en la proporción de los salarios respecto a la riqueza que generan capital y trabajo se logró con el viejo mecanismo de congelar salarios mientras sube la inflación. Otra vez suena actual, ¿no? Desde el comienzo mismo, el objetivo del gobierno de facto era cambiar estas relaciones entre capital y el trabajo, que habían tenido una transformación tan trascendental durante el peronismo e incluso durante los gobiernos antidemocráticos subsiguientes. A solo un año del golpe, ya Rodolfo Walsh, en la carta abierta que llevó a su desaparición, decía lo siguiente: en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Cada vez más parecido con el presente. En este gráfico elaborado por la CTA vemos la evolución del salario real a lo largo de un siglo. Fíjense, el punto máximo es en 1974 y el desplome a partir de 1976. Exactamente lo que describe Walsh. Se estima que durante la dictadura, por el proceso de apertura de importaciones, tipo de cambio atrasado y valorización de la especulación financiera, cerraron alrededor de 20.000 fábricas. En estos 2 años de gestión de Javier Milei, se cerraron alrededor de 1.500 empresas industriales, según los datos de la propia Unión Industrial. De los casi 300.000 puestos de trabajo que se destruyeron en los 2 años de gestión de Javier Milei, 70.000 eran industriales. En los 7 años de la dictadura se perdieron 10 veces más, y ese parece ser el camino por delante. Este cambio en la relación de fuerzas no fue un efecto secundario, sino precisamente el objetivo: cambiar por completo la matriz económica y productiva de la Argentina y con ello las relaciones entre capital y trabajo. En aquel momento, a través de la coerción y el terrorismo de Estado, además de valiéndose de los indicadores económicos de los que venimos hablando. En cambio, en esta etapa de gobierno neoliberal libertario, la profundización de ese modelo fue exactamente lo que votaron, aunque con algunas particularidades, como la promesa de que los trabajos perdidos con la reforma laboral se recuperarán más rápido gracias a las facilidades que se le da al empresario para poder despedir, crear trabajo despidiendo. Otra promesa tecnófila individualista de que ganarse la vida pedaleando sin red hasta extenuarse es un proyecto de realización personal. Las plataformas traen sí la novedad de que aun cuando cada vez más gente se queda sin trabajo, los números de desempleo permanecen estables. De todas formas, contra todos los espejitos de colores de las apps de reparto, el último dato que se conoció de desempleo hace apenas unos días confirma la desconfianza acerca de hasta dónde pueden actuar las plataformas como dique de contención. Otra idea para explicar ambos intentos de transformación de las relaciones laborales es la de pleno empleo. ¿Qué potencialidades tiene para los trabajadores y por qué al empresariado y los gobiernos neoliberales les interesa limitarlo? Michal Kalecki, el Keynes polaco, plantea que si bien mejorar la productividad y la producción de riqueza beneficia tanto a trabajadores como empresarios y el pleno empleo no reduce sus ganancias per se, cada cierta cantidad de tiempo los empresarios bregan por una crisis que rompa la situación de pleno empleo para garantizarse así el rol disciplinador del desempleo, el famoso ejército de reserva que a alguno le sonará de algún lado. Aun cuando el nivel de actividad es tan alto como para garantizar el pleno empleo y el crecimiento del PBI y traería mayores riquezas, es como si los empresarios reclamaran una crisis periódica para garantizar la docilidad del movimiento obrero.
o lo que sea que quede de él si nos acercamos a nuestros días. Si bien ahora, como decíamos recién, las pérdidas de trabajo formales no se traducen en aumentos del desempleo porque mucho lo absorbe la economía de plataformas, lo que se genera es, sí, una masa de trabajadores docilizados, no por el desempleo, sino por la lógica de jornadas sin fin, porque a más horas pedaleando, mayores ingresos. Lo que se conjuga con el rechazo hacia quienes todavía conservan los derechos de antaño. En vez de aspirar a obtener esos derechos, se los deslegitima. Ahí radica en nuestros días ese rol disciplinador, ya no del desempleo, sino del trabajo en plataformas. Uno creería que el futuro es incierto, porque estamos muy probablemente atravesando un cambio de época a nivel planetario, difícil de evaluar. Otra similitud con los años 70 y la crisis del petróleo. Ahora mismo pareciera que se replica otra crisis capitalista por el aumento de los precios del barril a partir del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Son muchas las coincidencias, pero tengo acá el libro Diario de una temporada en el cuarto piso de Juan Carlos Torres, que es ese que Cristina le recomendó a Alberto Fernández cuando todavía se dirigían la palabra. Y allí, Torres, miembro del equipo económico de Alfonsín, tiene la siguiente entrada sobre lo que encontraron al concluir el gobierno de facto y asumir ellos en el poder. 23 de marzo de 1984, desde la Secretaría acabamos de enviarle al presidente un memorándum que transcribo a continuación. Inventario de la crisis. Inflación sin precedentes, la más alta del mundo, 400% anual. Producto per cápita inferior a 1970. Producto industrial de 1983 inferior a 1971. Un nivel de inversión a principios de la década del 80 inferior al de una década atrás. En síntesis, un sistema productivo desarticulado por efectos de una política de apertura externa irresponsable. Deuda externa que equivale a no menos de 5 años de exportaciones y cuyos intereses representan anualmente casi el 40% del ahorro total. Monto considerable de justas demandas sociales postergadas por la inequitativa política de distribución del ingreso del gobierno militar. Esto ha significado, entre otras cosas, deserción escolar y mortalidad infantil, tremenda alarma. En síntesis, la emergencia de la pobreza como problema social en un país con formidables recursos. Administración pública destruida para una gestión democrática de gobierno, sistema financiero, inclusive a nivel de la banca oficial, orientado a incentivar actividades especulativas y puesto al servicio de los intereses de grupos económicos. Descontrolado déficit fiscal, superior al 15% del PBI hacia fines de 1983. Distorsiones considerables de la estructura de salarios como resultado del avance desmesurado de los grupos con mayor poder de presión sobre sectores de menores recursos. Desarticulación de las economías regionales. Tanto lo que conversamos acá como muchos elementos de los otros dos intentos neoliberales en democracia, el menemismo y el macrismo, dan la pauta de cómo parece que va a ser, una vez más, el final de esta historia. La idea de este programa es hacer algo parecido a un ensayo, pero en el sentido amplio del término. Intentar, probar, practicar, ensayar alguna pregunta o alguna correlación de ideas en un contexto en el que no tenemos verdades absolutas. Si podemos hacer esto es porque están ustedes del otro lado, recibiendo cada propuesta con cariño y también, obviamente, poniendo unos mangos para que el canal se sostenga. Si todavía no lo hacen, están invitados e invitadas a pasar por somosmate.ar, que es nuestra web, y hacer ahí una suscripción mensual. Y si no nos conocen y llegaron porque este video se los recomendó YouTube, suscríbanse al canal que tenemos una programación bárbara. En los próximos episodios de la edad de los porqués ya vamos a ocuparnos de temáticas más actuales sobre las que venimos pensando hace tiempo. Pero no queríamos dejar pasar este aniversario 50 del golpe de Estado para recordarlo, para pensar qué es lo que está en juego con el modelo neoliberal libertario actual y, por supuesto, para seguir expresando el reclamo de memoria, verdad y justicia. Más allá de los aspectos económicos que recorrimos en este especial, sigue la deuda de esa dictadura con la democracia, de decirnos dónde están los desaparecidos y los bebés que se robaron. Nos vemos la próxima.